Buen día, licenciado. Hola, buen día. Giovanni Flores, cámara. ¿Cómo les ha ido con la demostración? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bien, abran su documento en la página 5, creo que es. En la página 4, en la última partecita, la definición de inversa. ¿Está bien? ¿Están mirando todos? Chambi Niels, ¿puedes leer, por favor, donde dice inversa? ¿Me escuchas, Chambi? Ingeniero, Ok, échale una leída. ya, desde inversa, ¿no? Sí. Se llama inversa transpuesta de la palabra W igual a A sub 1 por A sub 2 hasta A sub N que pertenece a Sigma la asterisco. sigo leyendo, Sí, sí. a la palabra W prima igual a A sub N por A sub N menos 1 hasta A sub 2 por A sub 1. Es decir, la palabra escrita en orden inverso. ¿Es tu primera clase, Chambi? Sí, me falté las anteriores. Pero no es tu primera clase. Sí, es la primera. Ah, es la primera. Y el... A ver, un ratingo. Ok. Entonces, tenemos la palabra W, A sub 1, A sub 2, hasta A sub N, que es, ¿a qué le llamamos inversa o transpuesta de la palabra? Primero que nada, vamos a denotar con W prima, y no es nada más que la palabra escrita en orden inverso. ¿Ve? Un ratito, porfa. Entonces, si estuviera con, con el alfabeto, para empezar, A, B.
Entonces, una palabra sobre sigma, por ejemplo, ¿qué sería W'? Entonces, la palabra escrita en orden inverso sería simplemente A y las 3 veces a la derecha. ¿Vale? Como si W fuera A, B, B, A, B. ¿Qué sería W'? B, A, 2 B y A. ¿No? Pues esta definición es intuitiva y no tiene mayores complicaciones, pero como lo que ha sucedido con la longitud, acá tenemos un problema parecido, no nos sirve para demostraciones. Entonces, una definición que sí sirve es dada por recurrencia. Ahí está la prima, es la función que va a ir de sigma asterisco en sigma asterisco, es decir, toda palabra de sigma asterisco tiene asociada una palabra de sigma asterisco. Y ahí tienen la definición, la inversa de lambda va a ser simplemente lambda, y la inversa de WA va a ser A, ahí hay un error, es AW'. A ver si podemos. ¿No? WA' es igual a AW'. Ese es el errorcito. Corrijan, corrijan, corrijan. Bien, con esa definición, por favor, encuéntrenmela la inversa de la palabra W igual, haremos una que no sea muy... BA 2B. Con la definición por recurrencia encuentran la inversa de... A ver, ponemos una bonita. W igual ABAA. Por esta definición intuitiva, su inversa sería AABA. ¿No? Ahora, esto mismo queremos obtener, pero utilizando la definición por recurrencia. A ver, háganlo con esa doble definición. Trabajen.
A ver, nos apuraremos. ¿Cómo sería W'? W' va a ser igual a B, A, comilla, ¿no? Entonces, esto va a ser igual. Entonces, de acuerdo a la segunda parte de la definición, el último simbolito de la palabra, el último simbolito lo jalo delante. Este lo jalo delante, A, y la inversa de lo que queda, ABA. Otra vez la misma parte de la definición, el último simbolito lo jalo delante por la inversa de lo que queda. Otra vez, A, el último simbolito de la palabra, jalo delante por la inversa de lo que queda. Voy a hacer para que se visualice. En el paréntesis escribiré el decir A, es lo mismo que decir lambda A'. Y esto va a ser igual a B. De este paréntesis, este simbolito los jalo delante por la inversa de lambda. Y esto va a ser 2A's BA, la inversa de lambda, por la primera parte de la definición. Inversa de lambda es simplemente lambda, ¿no? Y lambda es el neutro, por lo tanto BA, ¿no? Y efectivamente, esto es como escribir esta palabra en orden al revés, ¿no? En orden inverso. Así funciona la definición. Entonces, con esa definición, jóvenes, demuestren por inducción, bueno, demostrar esto, por si acaso ese detalle creo que no lo hemos comentado la anterior, me dicen que la longitud de la inversa es lo mismo que la longitud de W para todo W de sigma asterisco, ¿no? Si me dieran esta demostración, ¿cuál es el detalle que inmediatamente me hace pensar en la inducción? Si tuviera esa demostración, ¿cuál es el detalle que inmediatamente me hace pensar en demostrar por inducción? ¿Alguien? O la anterior que tenían, demostrar que la longitud de V es lo mismo que la suma de longitud. ¿Cómo es que se me ilumina y digo, ah, esto es por inducción? ¿Nadie? Es el para todo, ¿no ve? Para todas las palabras de sigma asterisco. Ya saben sigma asterisco lo grande que es. Entonces, realmente necesitamos de la herramienta de inducción. Y lo mismo en la anterior demostración, dice demostrar esto para todo V de sigma asterisco. Ese es el detalle que inmediatamente me hace gatillar a la inducción, ¿no? Ok, traten de hacerlo, a ver, sin mirar lo que está en el documento, ¿cómo demostrarían que eso es verdad? ¿Cuál es el primer paso? Ever Lázaro, ¿cuál es el primer paso para esa demostración?
Tomar el valor de lambda. No. No sé cuántas veces hemos repetido ese detallito, lo anterior. Perdón. Ahí está el principio de inducción. ¿Alguien quiere comentar cuál es el primer paso importante, sí o sí? Ver si lambda pertenece al conjunto ¿A cuál conjunto? L, al conjunto L. Ah, ¿y cómo sé qué cosa es L? Sería en este caso W, ¿no? O W prima. Realmente de clase a clase no miran nada, ¿no? Para el anterior ejemplo, ahí está L. Entonces, el primer paso es lo más rápido posible definir L. Porque si alguien me dice, debo verificar si lambda está en L. ¿Y qué es L? ¿Cómo vas a empezar con esa tarea si no sabes qué es L? Entonces, lo primero que hay que hacer es definir L. ¿Mm? Ahí está en el caso de esta demostración, ahí está L. Todas las palabras que cumplen con la condición. Entonces, L es el conjunto de palabras de signo asterisco, tal que longitud de W' es igual a la longitud de W. Ahora sí, con esa L, ahora sí pueden empezar a decir, ¿será que lambda pertenece a L? Y empieza mi trabajo. Trabajen.
A ver, vamos rápido, jóvenes, porque si no nos va a pisar el tiempo. Bueno, aunque resulte pesado para algunas personas, por el videíto que hemos visto, prefiero redundar, ¿no? ¿Qué es L? Es el conjunto de todas las palabras que cumplen con este modelo. Entonces voy a hacer énfasis, voy a utilizar esto, ¿no? Que es lo que hemos dicho en el video. Entonces, en la posición de W, si silla está en este conjunto, en la posición de W debe aparecer silla. Entonces, cualquier cosa que aparezca en la posición de silla, en décimas de segundo en mi cabeza digo, silla pertenece a él. ¿Por qué? Porque cumplió con la condición, cumplió con el modelo. Entonces, empecemos. Mi pregunta es, primera condición, ¿será que lambda pertenece a L? Eso es lo que quiero demostrar. Entonces, fíjense con esta ideita anterior. Si lambda pertenece a L, en la posición de silla debe aparecer lambda. ¿No es cierto? Si en la posición de silla aparece lambda, inmediatamente voy a decir lambda pertenece a él. Entonces, por la primera parte de la definición de inversa por recurrencia, tenemos esto, ¿no ve? Que lambda prima y lambda son igualitos. La primera parte de la definición por recurrencia. Entonces, si esas dos palabras son iguales, si le aplico longitud a ambos lados, la longitud va a ser la misma. ¿Se dan cuenta de lo que está ocurriendo? En lugar de silla, apareció lambda. Entonces, inmediatamente se me inspira, digo, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que lambda pertenece a L. Ahí está. Segunda parte. Dice si W pertenece a L y A pertenece a sigma. Me olvidé anotar al comienzo, pero lo vamos a hacer después. A pertenece a L. Lo voy a hacer en rojo. En letras grandotas, ¿no? Que se vea por demostrar, ¿no? Quiero demostrar esa segunda condición. Entonces, por demostrar y de solo leer, W pertenece a L, A pertenece a sigma, entonces WA pertenece... Rapidito, de solo mirar eso, digo, demostración condicional. Demostración condicional, ¿cuál es el primer paso? ¿Cuál es el primer paso para la demostración condicional? Sosa. Se supone el antecedente y se demuestra el consecuente. Gracias. Efectivamente. Primer paso, suponer el antecedente. ¿Qué se debe demostrar? El consecuente.
Entonces, suponer el antecedente, primer paso, significa, ¿cómo comunicamos eso? Decimos sea W que pertenece a L y A pertenece a sigma. En nuestros términos, ¿qué significa lo que acabo de anotar? Si W pertenece a L, décimas de segundo cumplió con la condición, ¿no ve? ¿Y cuál es la condición? En lugar de silla, W. Porque está en L. Entonces, el decir que W está en L, lo que estoy diciendo en este momento, por definición de L, que es la longitud de W', es igual a la longitud de W. Ya pertenece así. Entonces, a esta partecita nos referimos como la hipótesis de inducción. Por demostrar el consecuente. Por demostrar el consecuente. Sin flojera, por demostrar el consecuente. El consecuente dice que WA pertenece a él. Pero en términos de nuestro problema concreto, como ya sé que es L, ¿qué estoy diciendo? Si quiero demostrar que W pertenece a L, quiero demostrar que WA cumplió con la condición. ¿Y cuál es la condición? En lugar de silla, WA. ¿Ve? Entonces ahí tengo WA prima debe ser igual a la longitud de WA. No se olvide, dice por demostrar. Entonces empieza la demostración. La longitud de WA prima va a ser igual. La longitud no la toco. Por la segunda parte de la definición de inversa, ¿a qué es igual esto? Lo hemos cortado ya, ¿no? ¿Qué cosa hay que hacer por la segunda parte de la definición? Jalar el simbolito adelante y W'. Esto es igual, por el ejemplo anterior de la demostración también demostrada por inducción, ¿a qué es igual la longitud de la concatenación? A la suma de longitudes. Entonces acá tengo longitud de A más longitud de W'. ¿Y esto a qué es igual? Esto es longitud de A más, miren la hipótesis de inducción. ¿A qué es igual la longitud de W'? Longitud de W. Entonces, este pedacito, por hipótesis de inducción, es longitud de W. Y eso va a ser igual, como acá tengo suma de números, la suma es conmutativa, puedo escribir longitud de W más la longitud de A. Otra vez, el ejemplo anterior, suma de longitudes, longitud de la concatenación, longitud de WA. Listo, ¿no ve? Entonces, en resumen, de toda esta secuencia de igualdades, lo que tengo es que efectivamente la longitud de WA' es igual a la longitud de WA. ¿Qué estoy viendo acá? En lugar de silla está apareciendo WA. Décimas de segundo, ¿qué voy a concluir? Silla pertenece a L. En este caso, WA
pertenece a L. Y demostré el consecuente. Entonces, efectivamente, por el método de demostración condicional, he demostrado desde W pertenece a sigma asterisco. Y A pertenece a sigma. Entonces, WA pertenece a L. Entonces, se cumple la condición 2, se cumple arriba la condición 1. En rojito, ¿qué cosa tenemos que decir? Importantísimo la conclusión, ¿no? Entonces, en rojo no nos queda más que decir. Entonces, L es igual a sigma asterisco. ¿Qué nos está diciendo esto? Todas las palabras sobre sigma cumplen con la condición, ¿no? Todas las palabras sobre sigma cumplen con la condición. Gracias a la herramienta. ¿Alguna pregunta? Donde dice demostración condicional, ¿no sería W que pertenece a L en vez de sigma asterisco? En la... Ya, gracias. Lapsus digitus. Blanquito, ¿no? ¿Alguna pregunta? Bueno, acá hay una observacioncita que no sé si se han dado cuenta. Suponiendo que estoy trabajando con el alfabeto AB. Entonces voy a hacer lambda, con un árbol voy a mirar las palabras. Si a esta lambda por la derecha le concateno con A, y si le concateno con B, tengo B. De cada una de estas. Acá tengo A. Por derecha voy a concatenar con A y voy a concatenar con B. Esta B por derecha voy a concatenar con A, voy a concatenar con B. Ya tengo todas mis palabras de longitud 2. Haremos dos ejemplitos de acá, pongamos, y de esto. Entonces tengo la palabra AA. Por derecha voy a concatenar con A, voy a concatenar con B. Tengo la palabra BA. Por derecha voy a concatenar con A, voy a concatenar con B. ¿Para qué estoy diciendo esto? O sea, todas las palabras que estamos considerando para nuestro principio de inducción podemos asumir que estamos concatenando por la derecha, haciendo crecer por derecha, ¿no? Pero esto mismo puedo obtener si tengo lambda, en vez de concatenar por derecha, concatenar por izquierda.
en palabras de longitud 1 no hay mucha diferencia. Ahora acá tengo la palabra A, pero esta vez voy a concatenar por izquierda. A por izquierda con A, por izquierda con B. A, B, B, A, B y B. Voy a concatenar, voy a hacer crecer por izquierda con A, por izquierda con B. Dositos más. Acá. Tengo la palabra AA. Voy a hacer crecer por izquierda por A, por izquierda por B, con B. Acá tengo a B. Voy a hacer crecer por izquierda con A, por izquierda con B. Entonces, si se fija, las 4 palabras del segundo nivel acá son exactamente las 4 de aquí abajo, solo que están en distinto orden, ¿no? Y acá las 8 que aparecerían en el longitud 3 van a ser exactamente las 8 que van a aparecer en el nivel 3 aquí, solo que en distinto orden. Pero el detalle está que en el árbol de arriba están creciendo por derecha y en el árbol de abajo están creciendo por abajo, por izquierda. ¿Ya? Entonces, ese detallito para complementar el principio de inducción, vamos al documento. Entonces, la versión correspondiente para el principio de inducción. Entonces, si W pertenece a L y A de sigma, en el original teníamos WA que pertenece a L. ¿Vale? Y ahora creciendo por izquierda, AW pertenece a L. ¿Ya? Con eso estaría una versión completa. Edith Sosa. Micrófono. ¿Sí? ¿Me lo puedes leer, por favor? Potencia de una palabra. Por analogía con los números, se considera potencia de una palabra como la concatenación de una palabra consigo misma. Así, la potencia de W es igual Al a cuadrado. W por W cuadrado. W. W cuadrado es igual a W por W. Y en general, Por favor, ese detallito, ¿ya? Lo que tu compañero al inicio de la clase leía, el por. En este caso, seamos nomás más finos. No es por, ¿no ve? Es concatenación. W cuadrado es la concatenación de W con W. ¿No? Se lee concatenación. ¿Ok? Y en general, la potencia de W W a la N es igual W a la N es igual a la concatenación de W con W N veces. N veces. Entonces, efectivamente, es razonable considerar que W a la 1, voy a decir que es simplemente la palabra original, y W a la 0 es W, es lambda. Igual, esto que es definición intuitiva, tenemos ahí la definición por recurrencia. ¿Ya? W a la 0, lambda, y W a la n más 1 va a ser la concatenación de W con W a la n. ¿Ya? W a la n más 1 es igual a W concatenado con W a la n. Entonces, algunas propiedades. La concatenación de W a la n va a ser la longitud de W n veces. ¿No? Entonces,
si tuviera que verificar ese detalle, ¿hace falta que escribamos algo o es nomás intuitivo? La primera creo que es rapidita, ¿no? Semejante a los números, aquí tenemos producto de potencias de la misma base, se pone la misma base, se suma el exponente. Acá es la concatenación de dos palabras iguales. Es igual a la palabra elevado a la suma de exponente. Potencia de potencia es igual, se pone la misma base, se multiplica el exponente. En este caso, la potencia de una palabra es la palabra elevado al producto de exponente. Lambda la n es simplemente lambda. ¿Ya? Los dejo esto para demostrar, por si acaso la demostración es sobre los números, ¿no ven? Pues el PIC normal. Prefijos, sufijos y subpalabras. Entonces, dadas dos palabras B y Z, ¿cuándo voy a decir que B es prefijo de Z? ¿Cuándo voy a decir que B es sufijo de Z? ¿Cuándo voy a decir que B es subpalabra de Z? ¿Ah? Eso haremos un rayadito antes de la definición formal. Entonces vamos a escribir así, B pref Z. Sí, solo sí. Solo voy a hacer el esquemita. ¿Cuándo digo que B es prefijo de Z? Entonces, Z se puede escribir como B concatenado con una palabra. ¿Ya? Esa palabra debe ser de sigma asterisco. Lo que aparezca ahí debe ser de sigma asterisco. Cuando digo que B es sufijo de Z. Si solo sí, Z se puede escribir así. O sea, una palabra de sigma asterisco concatenado con B. En esta posición debe aparecer una palabra de sigma asterisco. Y cuando digo que B es subpalabra de Z. Entonces, Z se puede reproducir como B con dos escoltas de sigma asterisco. Entonces, en estas posiciones deben aparecer palabras de sigma asterisco. Entonces, miren el modelito de la primera. Entonces, cuando hablo de prefijo, estoy hablando de la primera parte de la palabra. Cuando estoy hablando de sufijo, estoy hablando de la última palabra. Y cuando estoy hablando de subpalabra, estoy hablando de la posición está al centro. ¿No? En alguna bibliografía, al prefijo se refiere como cabeza, al sufijo como cola de la palabra. Ahora lo formal. Dice, B es prefijo de Z, si y solo si existe W de sigma asterisco tal que Z es igual a B por cuadrado, ¿no? B por W, concatenado con W. Fíjense la posición de W. B sufijo de Z, si y solo si existe U de sigma asterisco. Y ahora fíjense la posición de U. Y B está al final. B, subpalabra de Z, sí, solo sí, existen U y B y U y W, tales que, fíjense las posiciones de U, W. Y B está al centro. ¿No? Los prefijos, inicio de palabra, sufijos, finales o colas de la palabra. Y sus palabras son palabras al centro.
a ver, a ver. Ya, ahí creo que lo tienen. Dado el alfabeto a B, anótense la palabra BA, dos Bs, dos As, B, listar todos los prefijos de W, listar todos los sufijos de W. La palabra es BA, dos Bs, dos As y B. Entonces ahí listar todos los prefijos, todos los sufijos. A ver, empiecen todos los prefijos. Rápido. Quiero verlos trabajar.
Bien, podrían estar, no sé si lo están haciendo así. Pero listar los prefijos, podríamos hacer numerándolos, ¿no? Un prefijo puede ser este. Otro prefijo, esto de acá. Otro prefijo, las tres primeras. Otro prefijo, las cuatro primeras. ¿Está bien? En este primer caso, por favor, de acuerdo a la definición, me dictan rapidito. Si el prefijo es B, ¿qué palabra está haciendo las veces de U? U hemos utilizado, ¿no? ¿Quién tiene a la mano el documento? W. W. ¿Qué palabra estaría haciendo de W? A, B, B, A, B. Correcto. Si estuviera hablando de este prefijo, ¿qué palabra estaría haciendo de W? B, B, A, B. Exacto, desde B a la derecha. Si este fuera el prefijo, ¿qué palabra estaría haciendo de W? O sea, así es como tendríamos que estar ahorita estudiando, ¿no? Si BW sub 1 es B, BW es desde A a la derecha. Porque al concatenar estas dos me reproduce W. No, esto en lugar de W debíamos poner Z, ¿no? Si el prefijo fuera BA, ¿qué palabra estaría haciendo de W? Desde B a la derecha. Si el prefijo fuera BAB, ¿qué palabra estaría haciendo de W? Desde B, la segunda, a la derecha. Si fuera BABB,
qué palabra está haciendo de W desde A a la derecha, etc. ¿No? Bueno, ahí tienen una idea de lo que sigue con lo que están haciendo. Si Z es esta palabra, cuáles son sus prefijos, cuáles son sus sufijos y cuáles son sus subpalabras. ¿Ya? Entonces, por las propias definiciones, los prefijos y sufijos de una palabra son subpalabras especiales, llamadas subpalabras iniciales o respectivamente finales. Ahí tienen un ejercicio, se sugiere que no lo dejen. Solo un detallito, ¿ya? Junior Llanos, ¿lo ves al cursor en este momento? ¿Dónde lo tengo? Sí, sí, licenciado. ¿Lo puedes leer, por favor? Claro, Número 1. si X prefijo de Y prefijo de X, entonces X igual a Y. Una vecesita más. Si X prefijo de Y, Oye, el comienzo quiero escuchar. si X prefijo de Sí. Y, Sí, ¿no ve? sí, Sí. Ok. ya. Si X prefijo de Y prefijo de X, entonces X igual a Y. Entonces, fíjense ahí, sí, entonces. ¿Qué les da de ayudita eso para partir? Es una demostración condicional. ¿No? ¿Cuál es el primer paso? Suponer el antecedente que se debe demostrar el consecuente. Lo mismo 2. Sí, entonces. Demostración condicional. ¿Cuál es el primer paso? Suponer el antecedente. ¿Qué se debe mostrar? El consecuente. ¿Ya? Ok, vamos a quedar acá. No dejen de hacer esos problemitas. ¿Ya? Nos vemos el día viernes. Hasta el viernes, licenciado. Ya vamos el viernes.